Hola familia, un saludo para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes este segundo día de ayuno. Espero que estén muy juiciositos, ya saben cómo es la agenda. Estamos en estos 7 días de ayuno que comenzamos ayer. Arrancamos nuestro día con nuestro líder Jimmy, que nos está enviando sus devocionales como siempre, que usted sabe que están disponibles a partir de las 5 de la mañana y pues en cualquier otro momento del día que usted disponga para sentarse y hacer su devocional. Le animamos también a que haga su lectura bíblica, que usted pueda tomar en sus manos ese libro sagrado, la palabra de Dios, abrirlo, leerlo, que usted tenga su tiempo de hacer su oración personal, de cantar una canción, cantarle al Señor, tener ese momento de ternura con Dios. Y hablando de canciones, les voy a mandar una canción muy bonita para que ojalá usted pueda añadir a su lista de canciones que vamos a cantar este sábado, que vamos a celebrar nuestros 62 años. Y una canción muy linda que habla de algo que estaremos meditando sobre qué significa ser luz del mundo. Entonces les animamos a que la escuchen, se la aprendan y que la cantemos todos juntos el sábado. Bueno, ahorita sí entremos en materia para terminar este segundo día de ayuno. Vamos a continuar nuestro seminario que se llama Escogidos y Enviados en Unidad. Ayer hablábamos del apóstol como escogido de Dios y hoy vamos a hablar del mandamiento, o mejor, de 3 mandamientos para los apóstoles. No son todos, por supuesto, pero 3 muy importantes que queremos que usted recuerde en estos 7 días de ayuno. Y bueno, no quisiera avanzar sin recordarles quiénes somos los apóstoles. Los apóstoles no somos solo los que servimos al Señor de tiempo completo, como líderes o misioneros o pastores, como usted lo quiera llamar, de una iglesia. No, el apostolado es un llamado para todo el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? De hecho, esta es una evidencia de que usted realmente ha recibido a Jesucristo. Acuérdense que la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Recuerde que la Biblia nos dice que cuando lleguemos al cielo, pues nos encontraremos algunas sorpresitas, ¿cierto? Que no todo el que asiste a la iglesia se ha encontrado con Jesucristo. Y quiero decirle que una evidencia de que usted se ha encontrado con Jesucristo como Señor y Salvador es que usted anhela servir al Señor, porque el Jesucristo, el Espíritu de Dios que habita en usted, anhela hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es el apostolado, que usted ha recibido la gracia de ser salvo para cumplir un plan, el plan de salvación, ¿sí? El Hijo no vino a hacer la voluntad de Él. Él no vino a nuestra vida para que usted siga haciendo su voluntad, no. Es para que usted haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que muchos le conozcan. La voluntad del Padre no es solo transformar su vida, no es solo transformar su familia. Es usar su vida para ayudar a otros, para que otros conozcan la bendición de encontrarse con Jesucristo, de conocer su palabra, de tener un nuevo propósito en la vida, de disfrutar de su paternidad, de disfrutar de su presencia, de su perdón, de la vida eterna. Entonces, dejando eso claro, que el apostolado es para todos nosotros, vamos a meditar en estos mandamientos. Pero quisiera antes leerles Hechos 1 del 1 al 2 que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Bueno, nos dice la palabra de Dios que Jesús no solamente vino a enseñar, sino que vino a hacer y a enseñar, a mostrarnos con su vida cómo se agrada al Padre, a mostrarnos con su vida cómo se vive o cómo se recorre mejor el camino de bendición. Y ese es el llamado también para nosotros. Dios no nos puso solo a enseñar, sino a hacer y luego a enseñar, es decir,
a que nosotros podamos, como Jesucristo, hacer la voluntad del Padre sin ser perfectos, porque no lo somos, ¿cierto? Nunca seremos perfectos como Jesucristo, ¿verdad? Pero sí que la gente nos pueda ver como luz, como una persona que se está esforzando por hacer las cosas bien, las cosas que agradan al Padre, por seguir la palabra de Dios más concretamente. Es importante entonces que nosotros meditemos primero en eso, en que el apostolado es hacer y luego enseñar. Pero también nos dice aquí la palabra que nos dio mandamientos por el Espíritu Santo, es decir, que en sus propias fuerzas usted no puede vivir el apostolado, usted necesita el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios llegó en medio del cumplimiento de 3 mandamientos muy importantes, familia. Y quisiera que fuéramos a Hechos 1:4 para estudiar el primer mandamiento. Y dice la familia, y dice, perdón, la Biblia en Hechos 1:4, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Primer mandamiento, perseverar en obedecer y seguir instrucciones. El Espíritu Santo llegó fruto de la obediencia. Al Señor de una instrucción. Esperen en Jerusalén, esperen a que la promesa llegue, a que la promesa se cumpla. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubieran esperado? ¿Qué hubiese pasado si ellos hubieran dicho, uy, no, en Jerusalén la cosa está como muy dura, como muy difícil? Porque claro, era la capital, ¿cierto? Era el centro de todo. Vámonos para otro lado donde estemos más seguros, ¿sí? Como muchos podrían decir hoy, en Estados Unidos estamos viendo, por ejemplo, una persecución no tan dura como en los últimos tiempos, no, todavía no estamos ahí, pero ya estamos empezando a ver, ¿sí? Que indudablemente hay una persecución al cristianismo, ¿sí? Entonces muchos pueden decir, no, yo más bien me voy a quedar viendo la reunión desde mi casa, porque para qué exponerme. Bueno, pudiéramos sacar muchas cosas. Otros de pronto no es el tema de seguridad, otros es el tema de, ay, me queda muy lejos la sede, y pues no, a mí no, ¿para qué irme tan lejos? ¿Sí? O de pronto el clima, ahora que vienen los retos del clima. Bueno, tantas cosas que a veces nos pueden alejar de cumplir el mandato, la instrucción de congregarnos. Bueno, en este momento era la instrucción de quedarse juntos en Jerusalén, la ciudad quizá más peligrosa en ese momento, después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, que vino esta persecución a la iglesia del primer siglo. Pero, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubieran estado ahí? Bueno, yo quiero que usted analice algo. Una cosa es recibir al Espíritu Santo. Y si usted recibe el regalo de la Trinidad cuando se encuentra con Jesucristo, cuando le abre las puertas de su corazón al Señor, usted recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso nos enseña la doctrina bíblica. Pero una cosa es que usted tenga un invitado muy importante en su casa, ¿sí? Y otra cosa es que usted le entregue el control a ese invitado que se llama Jesucristo, ¿sí? Una cosa es tener al Espíritu de Dios y otra cosa es ser lleno del Espíritu de Dios. Y ser lleno del Espíritu de Dios viene como consecuencia, familia, de nosotros vivir una vida de obediencia. Ellos se quedaron ahí y vivieron la llenura del Espíritu Santo. Familia, si usted tiene áreas de desobediencia en su vida, en cualquiera que sea, le animo a que se corrija. Aproveche este ayuno para tomar decisiones, para darle cambios, giros de 180 grados a su vida, en su área emocional, en su área espiritual, en su área familiar, en su área financiera, en lo que sea, ¿sí?
le invito a que si el Espíritu de Dios le está mostrando esas áreas donde usted necesita hacer ajustes, pues bueno, recuerde que para vivir el apostolado usted tiene que aprender a vivir una vida de obediencia, una vida de instrucción, pero también había otro mandato, no solamente a vivir en obediencia, el mandato era también perseverar en la unidad. Dice Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Qué hubiera sucedido? Por ejemplo, si los apóstoles estaban en Jerusalén, en el tiempo que se estipuló para ello, para la llegada del Espíritu Santo, pero no estaban juntos. De pronto el uno estaba en un lado, el otro en el otro, no. La instrucción era que estuvieran juntos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido si cada uno de ellos hubiera estado en diferentes lugares? Bueno, no. Nos dice la Biblia que ellos estaban en un mismo lugar, porque esa era la instrucción, unánimes. Y para ello es importante que nosotros meditemos en la importancia de la unidad. Dice la palabra de Dios en Juan 17:11, cuando Jesús ora e intercede por todos nosotros, Él dice, y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está orando para que nosotros seamos guardados, porque tenemos que seguir viviendo en este mundo. Pero la forma en que vamos a ser guardados, ahí mismo la dice, siendo uno. Es momento en esta época tan hermosa donde vamos a celebrar los 62 años de esta familia espiritual, que nosotros meditemos en la importancia de la unidad, que no se trata solamente de estar en una misma ciudad. Hay familias que viven en una misma ciudad y no son unidas. No se trata de estar en una misma iglesia, en un mismo distrito, porque a veces asistimos al mismo lugar, pero no vivimos en unidad. Porque la unidad, familia, tiene una connotación muy fuerte, ¿sí? Y es una unidad con el Padre, nos trae una unidad con el otro. Es decir, cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted, fruto de tener comunión, quiere hacer la voluntad del Padre que está en la Biblia, entonces usted puede mantener una unidad a nivel horizontal. Y quisiera recordarle lo que nos dice Juan 17, del 20 al 21. Y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, todos nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La forma como el mundo va a creer, dice la Biblia, en Jesucristo, es a través de la unidad que ve en nosotros. Hay familias que viven lejos, pero pueden llegar a ser más unidas, aun que aquellas que viven en una misma ciudad, porque lo que los une no es la cercanía física, los une la palabra de Dios, y eso hace que anden en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir, el de la palabra de Dios. Bueno, hoy por hoy uno se encuentra a muchas personas en el camino que le dicen a uno, no, es que ahí no hay unidad, cada uno por su lado, yo llego y nadie me habla, yo llego y nadie me saluda, yo llevo tanto tiempo asistiendo y nunca nadie me ha invitado a su casa. Eso nos pasa a todos quizá tenemos esos momentos, tanto los nuevos como los antiguos, eso es muy humano, ¿sí? Y quiero que usted me entienda bien, no le estoy juzgando, le estoy dando a entender que eso nos pasa a todos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que hacer ese alto de madurez en la palabra de Dios y decir que sí, a veces como Jesús,
Hay momentos donde nos sentimos lejos de los que están a nuestro alrededor. Esta mañana estaba leyendo en mi devocional personal cuando Jesús llegan los soldados y se lo llevan, dice, y todos lo dejaron solo y se fueron, se perdieron. Sí, quizás hay momentos de su vida donde usted puede sentir que aún con los mismos de la iglesia, con los mismos de su familia, no están a mi lado cuando más los necesito. Pero no por eso se perdió la unidad de la iglesia, porque Jesucristo nos enseñó lo que era mirar al Padre, lo que era entender que eso hacía parte del plan, pero que Él tenía que perseverar en amarlos, que Él tenía que perseverar en seguirles ministrando. Desde la cruz Él siguió ministrándoles. Y ese amor tan hermoso fue lo que fortaleció la iglesia. Y luego con la llegada del Pentecostés, igualmente vemos, con la llegada del Espíritu Santo vemos eso, que aún en momentos donde la iglesia tuvo que dispersarse con la persecución y quedaron unos en un lado, otros en otro, y no habían los sistemas de comunicación que tenemos hoy, pero la iglesia permaneció unida. A mí eso me sorprende muchísimo. ¿Por qué? Porque quizá ya no estaban tan unidos como cuando andaban con Jesucristo, ¿cierto? Para todas partes juntos, pero los unía el plan del Padre, los unía el Espíritu Santo, los unía el entender, ¿cierto? ¿Cuál era el plan del Padre? Porque Jesucristo estaba en cada uno. Recuerden lo que leíamos ayer, Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes, y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Y esa comunión de cada uno con el Señor, buscando la voluntad del Padre, fue lo que generó una unidad, aunque estuvieran físicamente dispersos por muchas partes. Pensemos en los 10 espías, que por no estar conectados a las promesas de Dios, de los 12 espías, 10 de ellos no estuvieron caminando de acuerdo al plan del Señor. 2 sí, en estos 2, Josué y Caleb, hubo unidad. En los otros 10 no. Y pudiéramos hablar del término unanimidad. Bueno, eran 12, votemos, ¿qué hacemos? Y 10 dijeron que no, por allá no podemos ir. Eso está lleno de gigantes, nos van a acabar. Si esto fuera por votación, pues quizá no hubieran entrado a la tierra prometida. No se trata de que esto sea una democracia donde cada uno vota y elige, ¿cierto? No, la iglesia no es una democracia, la familia no es una democracia, ¿no? Y entre más estemos unidos y concentrados en hacer la voluntad de Dios que está ahí en las Escrituras, pues vamos a vivir en mayor unidad, porque es finalmente en medio de la unidad donde se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover, es donde nosotros estamos unidos, y no porque tenemos gustos diferentes, gustos iguales, no, porque quizá podemos tener gustos diferentes, formas diferentes de hacer las cosas, dones y talentos diferentes, claro que sí. Pero en cuanto a los planes de salvación, frente a los planes que tienen que ver con los principios y valores, somos uno solo, la palabra de Dios. Ahí estamos unidos. Y como tercer mandamiento fue perseverar en oración y ruego. Primer mandamiento, ya lo vimos, seguir instrucción. El apostolado lo podemos vivir cuando seguimos la instrucción de Dios. El segundo mandamiento del apóstol es vivir en unidad. Y la unidad es en cuanto yo busco al Padre, entiendo hacia dónde tengo que caminar, cómo tengo que caminar, y busco conectar, no porque el otro se lo merezca, no porque el otro haya sido nice conmigo, buena gente, y me haya no, busco conectar con los que Dios me dio,
busco conectar con mi familia, busco conectar con mi iglesia, busco construir familia. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre, porque Él me lo ha enseñado, ¿verdad? Y tercero, persevero en oración y ruego. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren tan bonito. Ya estaban aquí los hermanos, ya se habían encontrado con Jesucristo resucitado, ya creían en Él. Aquí estaba María con sus otros hijos, perseverando en oración y ruego con los apóstoles. Bueno, no se trata solamente de que estemos juntos, se trata es que perseveremos en oración y ruego. Y no solamente en la lista de peticiones que cada uno tenemos de acuerdo a nuestras necesidades personales, familiares. Se trata de perseverar también en esas peticiones que como iglesia tenemos para que el reino de los cielos se dé en cada familia, el reino de los cielos se dé en la iglesia, el reino de los cielos se dé en la tierra. Peticiones, por supuesto, que van acordes a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí también tenemos que estar unidos, y qué bonito que nosotros podamos recordar que los apóstoles estuvieron esos 10 días esperando la llegada del Espíritu Santo en Jerusalén, no haciendo otras cosas, no, estuvieron perseverando en oración y en ruego. ¿Sí? Cuando usted va a la iglesia, va a eso. Yo le animo a que usted cada vez le dé un sentido de mayor trascendencia, un sentido de mayor, o quisiera mejor decir, que para usted sea más sagrado el llegar al distrito, el llegar a su sede, a orar. A mí me encanta que charle, pero no cuando se está alabando al Señor, pero no cuando se está dando un tema. No es apropiado, usted no está perseverando en orar, en rogar. Es el momento de orar y rogar. Cuando se diga amén, qué rico. Yo soy, por supuesto, una de las que más anhelo que yo lo tenga que echar del distrito, porque usted se quiere quedar charlando, conversando, compartiendo. Eso es lo que hace un cristiano maduro, ¿sí? Un cristiano que ha crecido en su fe, anhela conectar con otros, porque sabe que los otros necesitan de su abrazo, necesitan de que usted les pregunte cómo te fue, porque puedo orar por ti, porque sabe que usted también lo necesita. Yo también necesito aprender a ser familia, conectar, todos lo necesitamos. Y el que ha madurado en su fe se esfuerza por construir la familia de Dios, por fortalecer la familia de Dios, pero no cuando se está alabando al Señor, no cuando se está orando, no cuando se está estudiando la palabra de Dios. Hagamos de esto un momento más sagrado en nuestra vida, porque ahí es como usted puede vivir el apostolado, cuando usted persevera en oración y en ruego. A eso usted va a la iglesia, a perseverar con su familia espiritual en oración y en ruego. No solamente lo hace en su casa, no solamente lo hace con su familia, que es necesario, pero también lo hace con la iglesia. Una cosa no reemplaza a la otra, ambas son fundamentales. Pero lleguemos a lo que hay que llegar, a orar, a rogar como iglesia. Eso tiene un soporte espiritual maravilloso. Eso tiene no quisiera decir un secreto, una mística, pero sí quisiera decirle que hay algo sobrenatural cuando la iglesia ora unida, cuando estamos como en los tiempos bíblicos orando, unánimes, perseverando en oración y ruego. Ahí es donde el Espíritu Santo nos llena. Pero muchos de nosotros a veces nos perdemos de esa llenura del Espíritu. Aunque el Espíritu esté morando en nosotros,
nos perdemos de ser llenos del Espíritu, porque no estamos caminando en obediencia, porque no nos estamos esforzando por vivir en unidad. Y tercero, porque no estamos perseverando en esa oración y ruego que como iglesia tenemos que vivir en los momentos que fueron diseñados para eso. Bueno, familia, terminemos en oración y sigamos entonces meditando en esto que hemos denominado escogidos y enviados en unidad. Padre, gracias por este tiempo, por este segundo día de ayuno que estamos terminando, meditando en tu palabra, meditando en estos mandamientos del apostolado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esforzarnos por vivir en obediencia. Ayúdanos a esforzarnos porque hoy podamos decirte en este día de ayuno, Señor, muéstranos esas áreas que necesitamos madurar en obediencia para que podamos vivir ese apostolado que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor, hoy te rogamos a que nos permitas perseverar en unidad. Señor, hoy te entrego el dolor, quizá la frustración que puedo tener con algún hermano en la fe, o el dolor o la frustración que puedo tener con algún miembro de mi familia. Hoy yo te pido, Señor, que sanes mi corazón, que me consueles y que me ayudes a entender qué es la familia que tú me has dado, que son los padres, que son los hermanos, que son los hijos que tú me has dado. Que me ayudes a entender qué es la iglesia que tú me has dado, que son los líderes que tú me has dado, que son los hermanos en la fe que tú me has dado. Quizá todos imperfectos, como también lo soy yo. Pero yo te ruego que me llenes de misericordia, como tú la has tenido conmigo, que me llenes de amor y que me permitas ser más activo, Señor, en generar unidad, yendo a tu palabra y haciendo lo que a ti te agrada. Que esa misma forma de pensar y misma forma de sentir sea fruto de yo tener comunión contigo, de que yo pueda comprender ahí que lo que nos une es Jesucristo, que lo que nos une es tu palabra y esos vínculos son irrompibles, esos vínculos son demasiado fuertes. Ayúdame a vivir en unidad, creciendo en comunión contigo. Ayúdame a construir unidad, ayúdame a ser yo instrumento de unidad y no de división. Y te ruego aún, Señor, que me muestres aquellas cosas que tengo que corregir, Señor, aquellas cosas que tengo que dejar de hacer porque de pronto afectan la unidad de mi familia, la unidad de la iglesia. Y por el contrario, muéstrame aquellas que tengo que implementar. Dígale, Señor, heme aquí para yo generar esa unidad que mi familia, que mi iglesia necesita. Y yo te ruego, Señor, como tercer mandamiento, que me ayudes a perseverar en oración y ruego. Dígale, Señor, hoy tengo que confesarte que me cuesta cantar, que me cuesta orar, que quizá me cuesta concentrarme, que quizás llegar tarde de pronto es un hábito, o salirme a tomar el café, o salirme a tomar el vasito de agua. Quizás siempre hay una excusa para no perseverar en oración y ruego en unidad. Yo te ruego, Señor, que me ayudes porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero cumplir la tarea que tú me enviaste. Yo anhelo vivir este apostolado. Ayúdame a entender cuán sagrados son estos momentos. Te lo pido, Señor, cuán sagrado es como iglesia, que vivamos estos momentos de alabar juntos al Señor, de clamar juntos, de orar juntos, para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.
Bueno, familia, Dios les bendiga. Se me oscureció. Nos vemos mañana. Un abrazo.